Y ahora toca el turno de la Ley General del Sistema Nacional, no sin antes saludar a nuestros amigos de la sociedad civil que nos acompañan, a los senadores, a los asesores y a todos los que están aquí. Me parece que después de la reunión que se tuvo en la mañana y de la posición que han fijado los señores coordinadores de todos los grupos parlamentarios, pues me parece que eso facilitará que tengamos una plática más fluida de conceptos, de hacia dónde vamos y cómo queremos ir. Me parece que ha quedado clara la intención de todos de construir, de seguir adelante, y para eso se trata esta reunión. Yo quisiera proponerles, que así lo he platicado con algunos de ustedes, que pudiéramos hablar respecto a esta Ley General del Sistema Nacional, si les parece bien, o sobre el tema que vayan queriendo cada uno de ustedes, respecto al objetivo, a la integración, a la función de la coordinación, a los integrantes del comité coordinador, a sus facultades, al comité de participación ciudadana, sus facultades, sus nombramientos, el Sistema Nacional de Fiscalización. Me parece que derivado de la mesa que tuvimos la semana pasada, encontramos varios acercamientos respecto justamente al sistema y varias posibilidades en el tema de su nombramiento, de qué otros mecanismos podrían haber para que se nombraran, si teníamos un comité calificador, por decirlo así de cierta manera, y cuáles eran las opciones que se tenían. Pues por lo tanto, pues está abierto y le doy el uso de la palabra a quien desee intervenir. Senador Armando Repítez. Bueno, no sé si ahorita sea algún error, pero la idea era comparar, y usted estuvo ahí en la discusión, la iniciativa o el documento PRD-PAN con la iniciativa PRI. Ahí está poniendo el segundo documento, entonces tal vez puede ser un error, o no sé si ahorita lo pusieron. No, a mí me parece que tenían una dinámica diferente. Hace rato la Secretaría Técnica me informó que había un nuevo documento que se había recibido como a las 2:30, que se llama, aquí dice, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, propuesta conjunta PAN, PRD y Sociedad Civil, que evidentemente pues que no conocemos, que se va a subir a la página y que se va a distribuir. Me parece que después de la reunión de la mañana, pues lo que corresponde en el ámbito pues es intercambiar puntos de vista de justamente del comité, de su nombramiento y de todos estos aspectos que hemos platicado. Me parece que estamos en la sintonía de ir hacia adelante con esto. Senador Armando Repítez. O sea, yo le tomo la palabra de que podamos ir desglosando bloque por bloque, porque al último es lo que nos va a ayudar a hacer el análisis, pero el lapso de tiempo que tenemos entre la una y ahorita era para que ocurriera lo que usted dice. O sea, están los documentos, se iba a cargar la iniciativa, para efectos de exposición le voy a llamar el documento PAN-PRD, para que no tengamos ningún lío. El documento PAN-PRD que ya se entregó a la 1:30 y que incluso se entregó el comparativo que había con el PRI. Acordamos en presencia de su secretario técnico que eso fue lo que podríamos tener, y esto fue lo que acordamos con la presencia del senador Emilio Gamboa. Qué bueno que está aquí, pues están aquí varios de los que están, el senador Burgos, está aquí el senador Cervantes. Entonces la intención era poner el documento PAN-PRD, poner el documento PRI-Verde y luego hacer una tercera columna donde hagamos los comentarios. Entonces pareciera ser que eso no es. Sí, le insisto, el documento lo conocimos a las 2:30, no está cargado. Para poderlo cargar habría que irlo registrando ahí. Sin duda lo revisamos a detalle, no está en el sistema. Me parece, insisto, que derivado de las reuniones pasadas habían muchas coincidencias, muchos temas importantes respecto al sistema, y sobre eso podemos platicar. El documento que nos entregaron, que yo leo como dice propuesta conjunta PAN, PRD, Sociedad Civil, no está cargado y no lo conocemos. Perdón. Ahora, si quiere la sociedad civil explicarnos el documento. No, y ustedes, pues... perdón, es que no es una plática, perdón que haga alguna serie de correcciones. Digo, si no para levantarnos y ir otra vez a la Junta de Coordinación Política
y reacentuar las cosas. Creo que no debiera de ser necesario el tomar una decisión de ese tipo. A la 1 de la tarde yo vine a la comisión, le pedí a su secretario técnico que preguntara a usted sobre los acuerdos que se tomaron en la Junta de Coordinación Política. En la Junta de Coordinación Política se tomaron 3 acuerdos. El primero, que estos grupos de trabajo se mantendrían conforme al acuerdo original. El segundo, que estos grupos de trabajo desahogarían su discusión cotejando 2 documentos, el del PRI y el Verde, y un segundo documento, del que usted tiene razón, no conocían, pero ya conocen porque ya se les entregó toda la versión. Aquí está, de hecho hace rato yo regalé copias, este trabajo está hecho, cotejando la del PRI Verde contra la del PRD y el PAN. Y el tercer acuerdo es que desahogaríamos hoy Sistema Nacional Anticorrupción y mañana las otras. La consideración es que lo haríamos artículo por artículo, no venir a echar una platicadita de cómo estaría la discusión, presidente. Es que tendríamos posiciones claras de los senadores que defienden el documento del PRI y el Verde y posiciones claras de los senadores que defendemos el documento del PAN y el PRD. Y la sociedad podría opinar sobre el particular. Ese fue el acuerdo. Digo, si tenemos que ir a Junta de Coordinación a firmar acuerdos, pues la neta es que no entiendo por qué usted senador, se empeña en echar para atrás lo que se va a acordar. No me empeño para nada, es un documento que no conocemos, que nos los acaba de entregar y hay que cargarlo para revisarlo. Pero es que para eso yo le diría es que los acuerdos pareciera que son los acuerdos que usted quiere poner sobre la mesa. Yo le quisiera preguntarle, la ley general de este sistema, ustedes van a retirar, nada más para que tenga cauce legal esto, ustedes van a retirar su ley general de responsabilidades y van a presentar esta ley general de responsabilidades. ¿O qué carácter tiene este documento para cargarlo que no lo conocemos? No es falta de voluntad, no conocemos un documento que nos acaban de entregar hace 1 hora y media o hace 2 horas, no lo conocemos. Para que lo conozca, presidente, su secretario técnico le fue entregado el documento que tengo aquí, este se lo entregamos. O sea, ya pasamos esta parte, la podemos volver a hacer, ¿no? Pero su secretario técnico, cuando nos dijo los mismos argumentos de usted, que no existía el documento, que no lo conocíamos, dijimos, perfecto. Entonces, tomemos un tiempo, un receso de 2 o 3 horas, para que se cargue el documento y empecemos a platicar sobre un documento que se conocerá en el mismo momento en el que empecemos a trabajar. Ese es parte del trabajo legislativo. No se retiran iniciativas, y usted lo sabe. Lo que hemos llegado es, dentro de las iniciativas que soportan nuestros siguientes documentos, estamos apoyando una visión que hoy viene avalada por el PRD y por el PAN. Entonces, ya lo hicimos, es un déjà vu de esos de los de ir entrampando. Ya esto ya lo discutí con su secretario técnico, y no es que yo quiera imponer. Fui a la reunión en la que usted estuvo y usted aprobó que discutiríamos la del PRI Verde contra el documento del PAN. Yo no conocía ese documento nuevo. Ahora ya lo podrá conocer porque a las 2:30 de la tarde. Yo no podía probar algo que no conozco, un documento. No. Aprobó que vamos leyéndolo si quieren. Yo lo invito, vamos leyendo. ¿Por qué no lo cargan? Si quieren. ¿Por qué no lo cargan? ¿Quieren leer el documento? Lo vamos leyendo. Sí, senador. Nada más un comentario. El tema de esta mesa de trabajo es uno específico. Yo quisiera nada más preguntar si pudiéramos, el documento no está cargado en este momento, pero el afán es poder construir y avanzar. Tenemos un documento base, como tengo entendido, sobre estos temas, y hay observaciones de ese documento base de la gente que nos acompaña aquí de sociedad civil y la propuesta que tiene PAN-PRD. ¿Por qué no vamos empezando y avanzando, viendo el documento base en el tema para lo que está convocada esta mesa, y todas esas observaciones pues las vamos vertiendo en el mismo documento de trabajo que tenemos aquí, para aprovechar la tarde y no estar otra vez en el mismo debate de la mañana, que creo que hoy podemos aprovechar estas horas bastante productivas? Está la gente de sociedad civil, estamos nosotros con la mejor voluntad de trabajar. Vayámonos al documento sobre el tema particular de la reunión de ahorita y avancemos. Y entonces las observaciones, creo, como bien lo comenta senador, podemos ir mezclando ese documento que ellos lo tienen y decir, en este artículo tengo esta observación, a ver, regístrenlo ahí.
y ir revisando las observaciones de artículo a artículo. Adelante. Pero creo que es la manera en cómo pudiéramos avanzar. Me parece bien. Sería mi observación. Adelante. Le pediríamos a la Secretaría Técnica que vaya leyendo artículo por artículo y si quieren nuestros invitados nos van haciendo algunos comentarios al respecto, ¿no? Con mucho gusto. Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Título primero, Disposiciones Generales. Capítulo primero, Objeto de la ley. Artículo primero. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese sería el artículo primero. Sí, vaya dando lectura y vamos dando el uso de la palabra a quien lo solicite. Artículo segundo. Son objetivos de la presente... La mecánica de que necesita una observación y Si nos van comentando, vamos recogiendo las observaciones. a ver. Sí, a ver, es que justo decíamos hace un rato, estamos nuevamente en la misma discusión de la mañana y no quiero repetirla, pero además incluso se les entregó no solamente el documento nuevo, que así, o sea, no es una nueva iniciativa, no tienen por qué retirarse iniciativas, así como hay un documento de trabajo que hicieron los secretarios técnicos que incorporan diferentes pedazos de las iniciativas, este es otro documento de trabajo que están presentando PAN, PRD y una servidora, como documento de trabajo con el cual estamos pidiendo que se compare el documento que ustedes quieran que se compare. Y en ese sentido, incluso les decía que era mucho más fácil poder ver en la pantalla las dos columnas que ya se les entregaron porque las tienen ya digitales y lo único que tenían que hacer es ponerlo para ver la redacción. O sea, esta es la redacción que ustedes proponen y también nosotros ya les propusimos una nueva redacción. Si quieren se la leo, pero el tema, o sea, es mucho más fácil estar viendo ahí y cuál es la redacción y para poder identificar cuáles son las diferencias entre en un objeto de la ley y el otro, porque ahí de entrada puede haber objetos diferentes. Sí, senador, repite. Yo quisiera, digo, a reserva de que ahorita estoy buscando el coordinador del PRD para que pueda hablar con el coordinador del PRI. Yo le quisiera preguntar al senador Burgos y le quisiera preguntar al senador Cervantes. Ustedes estuvieron en la misma reunión en la que yo estuve. Estuvieron en la reunión en la cual, cuando se dio el impasse, y estuvo también el senador Puente, ¿no? Estuvo el senador Cervantes, estuvo el senador Puente y estuvo el senador Burgos. Estoy insistiendo que el acuerdo que tuvimos en presencia del coordinador, de los senadores del PRI, de los senadores del PAN y de los senadores del PRD, es que se desarrollaría este grupo de trabajo careando dos documentos: la iniciativa del PRI Verde contra o frente la iniciativa PAN-PRD. Ese fue el acuerdo. Yo, usted sabe, el enorme cariño y respeto que les tengo, solamente quisiera que me clarificaran, dado que pareciera ser que el presidente de la comisión no comparte mi opinión. ¿Ustedes qué entendieron de la reunión? Con mucho gusto me servirá para clarificar lo que ustedes puedan opinar, senador Burgos. Senador Cervantes, habida cuenta que ustedes han conducido magistralmente las reuniones de puntos constitucionales y por una falta de entendimiento me parece que aquí nos daría un muy mal sabor de boca que no estuviéramos coincidiendo en el tema. Bueno, señor presidente, en un afán, desde luego, de no polemizar, sino entrar al trabajo, yo propongo que lo que ha comentado la senadora Ivonne Álvarez nos llevaría a lo mismo. Podríamos llevar a un buen puerto. Independientemente de confrontar una con otra, podríamos llegar a buen puerto con eso. Sí, senador Puente. Muchas gracias, Escudero. Efectivamente, sostuvimos esa reunión en la Junta de Coordinación Política
y el acuerdo fue venir a revisar y ir viendo punto por punto cuáles eran las observaciones que se tenían para ir avanzando en ellas, en esta mesas de análisis, viendo un tema punto por punto, en lo cual se iban a revisar y a recoger todas y cada una de las observaciones para poder construir ya en el grupo de redacción, que también fue objeto de acuerdo en la misma mesa, ya la redacción de cómo quedaría. Y aquí lo que veríamos serían las observaciones de cada uno de los puntos que tenían de acuerdo a cada mesa que teníamos. De hecho, se comentó que tendrían que ser 7 mesas, prácticamente una mesa por ley, en lo cual yo creo que sí se complica un poco empezar a trabajar a partir de un documento nuevo para empezar a analizarlo, estudiarlo y ir viendo cada una de las observaciones que se tienen en ello. Yo creo que sería bueno partir de un documento que todos han conocido con tiempo suficiente para analizar, discutir y en base al cual ustedes han hecho las observaciones. Creo que es una cuestión de orden. Al final del día, sobre el documento que se venía trabajando, me imagino que vienen parte de estas observaciones, se podrán hacer y ya después se irá al grupo de redactor, ¿no? Es cuanto, presidente. Gracias. Senador Cervantes. Senador Cervantes. Gracias. Senadores. Sí, por favor. Senador Cervantes, sí. A petición del senador Ríos Peter. No. Armando, senador. Gracias, senador. Y gracias por el reconocimiento al trabajo cuando puntos constitucionales. Se lo aprecio mucho. A ver, ahorita estaba platicando con el senador Burgos, en el ánimo de que el acuerdo que tuvimos en la Junta de Coordinación Política se cumpla, senador. Para repetirlo, los que estamos aquí, me imagino que lo comunicaron a sus grupos parlamentarios, el responsable de general del grupo parlamentario del PRD es el senador Ríos Peter, el del PRI es el senador Burgos, el del PAN es Romero Hicks. La intención de esta reunión de trabajo es el desahogo del documento de trabajo que ustedes presentaron, que ahora iniciativa no es, pero es el documento de trabajo de la mesa con respecto a PAN-PRD. Y me está diciendo el senador Burgos que trae un documento de posición del PRI, no de redacción de artículo, sino conceptual del contenido de la ley, de contenidos específicos. Ahorita se levantó a entregármelo. Podemos hacer sugerencia para darle cumplimiento, porque no le pueden decir al grupo, a un grupo, a otro, nosotros podemos decir de qué método, no haber entregado la evolución de su iniciativa, como fue la evolución de la iniciativa del PAN y del PRD. Presentaron por separado, han hecho un bloque para no calificarlo otra cosa como ustedes lo han calificado, y tienen una posición concreta de ver concretamente similitudes y diferencias para que nos sirva en la matriz que me pidieron que pudiéramos armar para visibilizar y acercar los acuerdos para poder tener la próxima semana un predictamen o un predictamen. Sugiero, el primero que usó la palabra, no sé si lo trae, no se ve o que lo lea, es que del documento que tienen ustedes más la posición, porque ustedes lo que quieren conocer es la posición del PRI verde con respecto a estos temas. Lo que pasa es que no trae el senador Burgos una redacción que le responda artículo por artículo pero trae una conceptual de lo que necesitaría el sistema. Yo sí siento que eso nos puede ayudar a evolucionar, a poder llegar a las diferencias, porque van a ser notorias, y después poder aterrizar cuando se den las redacciones. Yo sugeriría respetuosamente a nuestro amigo el presidente de la Comisión de Anticorrupción y al senador Ríos Peter y al presidente de Justicia o algunos de los miembros de Estudios Legislativos, que fuera
Cumple con el fondo, lo único que no se trae es un documento articulado que modificara la iniciativa, me explica el senador Burgos, que modificara la iniciativa del PRI en atención a lo que ustedes mismos también han venido evolucionando y modificando. No creo que sea necesario retirar ninguna iniciativa de nadie, porque son evoluciones de, podemos hacer un cuadro que se haga simultáneo después de esta explicación, que se vean las diferencias y las similitudes por tema con respecto a lo que cruzan en los capítulos de la ley, se logra el objetivo, pero si no, entonces se tendría que regresar, me dice Burgos, el PRI, a redactar sobre esto contenidos para poderlo decantar, que me parece que lo importante es que se conozcan los temas importantes en la posición del PRI. Si están de acuerdo en esa respetuosa sugerencia, que le den documento o que lo proyecten aquí, o que lo circulen, cualquiera de las cosas que quieran hacer, que sea mucho más sencillo, y de lo que estemos viendo del documento que presentó PAN-PRD, más la posición del PRI, ahí se van a ver notoriamente las diferencias, o en qué están las coincidencias, y que en viva voz del senador y la senadora, no sé si hay más del PRI, la senadora, puedan ir retroalimentando. Yo creo que la intención es no solo saber las diferencias y los acuerdos que tenemos, sino hasta encorchetar los temas que se van a tener que ir a regresar a los diferentes grupos. Creo que con esto se desahogaría el tema, y abiertamente ustedes conocerán, como se pidió, la posición de los dos grupos parlamentarios del PRI y del PRD. Sí, a ver. Senador Yunes. Yo celebro la siempre atinada participación del senador Raúl, solamente me es necesario como que ponernos todos con la misma información, posiblemente porque mientras se desahogaba la reunión de Junta de Coordinación Política, aquí ocurrían cosas y después se daba información, y qué bueno que llega el senador Romero Hicks para también alguien que estuvo ahí, igual que el senador Yunes, nos ayude a clarificar. Aquí tenemos una comparación entre la iniciativa del PRI y el documento PRD-PAN. Aquí está hecha. Me enseño cada vez que comento sobre esto. Ya está hecha. Se le entregó a la 1 de la tarde a la Secretaría Técnica. Ya está un comparativo. Si quisiéramos ponerlo en la pantalla y hubiera voluntad de ponerlo, podríamos perfectamente utilizar como guía esa presentación, por un lado, y entonces ahí es donde yo quiero. Termino. Tendríamos dos columnas. Escuchamos, y lo acabo de saber, lo acabamos de ver en este momento, que el PRI tiene varias modificaciones a su iniciativa. Bueno, enhorabuena y bienvenidas. Creo que si ponemos las dos columnas y desahogamos, pues ese documento que ustedes tienen permitirá para guiar y orientar los posicionamientos que ustedes tengan, igual que los nuestros. No hay nada que más ayude que eso, y sobre todo quiero volver a señalar, eso es lo que habíamos acordado. Entonces yo creo que lo que sugiere y lo que propone el senador Raúl es muy positivo, porque nos permite saber, el PRI tiene ya una serie de modificaciones, de evoluciones respecto a su iniciativa, desahoguémoslas, hagamos la discusión. ¿Y por qué insisto tanto en el tema de poner ambas columnas? Porque así es como se hacen las leyes y siempre las hemos hecho así. Tenemos artículos, hablan sobre temas, el PRD y el PAN opinan una cosa, el PRI y el Verde opinan una cosa. Hay una tercera columna. ¿Qué es lo que en esas opiniones se confronta? Yo estoy a favor de esto, yo estoy en contra de esto. Pues lo que queremos es la tercera columna, precisamente para que quede ya sentado qué defendió quién. Entonces, no solamente estoy pidiendo que se honre lo que quedamos en aquella mesa, sino me parece, senadores, que esa es la forma más práctica, más ejecutiva de cumplir el acuerdo en el que quedamos, que es que hoy desahoguemos Sistema Nacional Anticorrupción. No veo en dónde está el problema. Gracias, senador. Senador Yunes. Gracias, presidente. En aras de honrar el acuerdo que tomamos, como bien dice el senador Respiter, hace un par de horas, junto con los coordinadores, me parece también atendible que leamos, viendo rápidamente el documento del senador Burgos, me parece que si bien no tiene redacciones sobre artículos, sí tiene consideraciones de fondo sobre los diversos temas que habremos de tratar.
A mí me parece que es una buena manera también de discutirlo y al mismo tiempo meternos pues al articulado, porque a fin de cuentas, por ejemplo, aquí uno de los puntos, resulta indispensable centrar la atención en las funciones de coordinación del comité para A, el establecimiento de mecanismos de coordinación en los sistemas locales, B, el diseño y promoción de políticas, etcétera. Es decir, estamos hablando de contenido ya también sustantivo del tema, no necesariamente planteado en un articulado. Sin embargo, lo podemos correlacionar con la parte correspondiente del documento de PAN-PRD y discutirlo de esa manera. No necesariamente va a ser el senador Burgos quien diga es el artículo 20 o 15 o el que sea. Sin embargo, puede él hablar, por ejemplo, en este caso, facultades del Comité Coordinador del Sistema Nacional, hacer su exposición y nosotros contrastarlo exactamente con la parte correspondiente del documento PAN-PRD que va con articulado, pero que a fin de cuentas creo que podemos ahí ya contrastar ideas, que creo que se debe ser a final de cuentas lo que nosotros debemos de buscar. Y la iniciativa del verde, ¿no? Aunque cambie, pero pues también, para saber dónde está. Sí, por favor, senador. Senador Burgos, gracias. Y el senador Romero Hicks también pidió el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, sin ánimo de descalificar ninguna propuesta, ni ningún método, ni mucho menos, al contrario, es un documento de cuatro páginas muy breve, en donde damos los puntos de vista que derivan de la estructura y del diseño constitucional, porque creo que a todos nos ayudaría. No es un documento que se pueda oponer o contrastar con alguna redacción, son criterios generales que, en mi opinión, derivan del texto constitucional y que creo que nos sería de utilidad. Son 4 hojitas que pues, dan criterios generales que creo que no dañarían, que tampoco excluyen ninguna otra metodología. De lo que se trata es de abonar el criterio, decir, pues esto deriva de aspectos constitucionales, en nuestra personal opinión. Creo que no dañaría manejarlo y después, bueno, seguir con los métodos. Gracias, senador Burgos. Miren, hagamos 2 cosas en lo que doy el uso de la palabra al senador Romero Hicks. Los técnicos que están aquí, por favor, pídanle a alguien de servicios informáticos que les ayude para ver cómo lo podemos cargar. En lo que ustedes lo cargan y se puede proyectar en la pantalla el documento, pídanles que les ayude para ver si lo podemos ver en la pantalla. Le damos el uso de la palabra al senador Burgos para ver eso. Que lo vayan cargando. Y senador Romero Hicks. Sí, yo les pido respeto para los asesores, ¿no? Sí, pero entendemos en el tono que lo dicen, Peter. Estamos pidiendo que lo carguen y viene a burlarse. Le pido por favor que conduzcamos esto de la mejor manera. Senador Romero Hicks. Usando la teoría de sistemas, y perdón que no estaba, pero estaba en un tema de relaciones exteriores, necesitamos un insumo, el proceso y el resultado. Con todo respeto, no hay insumo oficial en estas mesas. Hay 2 borradores muy preliminares, muy aproximados, que no son suficientemente comprensivos. Algunos senadores del PAN y el PRD han hecho un esfuerzo por hacer una integración. En lo personal no me gusta el método de ir artículo por artículo, no vamos a terminar. Se puede hacer una combinación para identificar temas y artículos y se hacen las redacciones correspondientes. Y lo hemos hecho en la reforma política, en niñez y adolescencia, en educación, en muchos otros de los casos. Ningún método supera el pensamiento, pero lo importante es que tengamos guías para poder avanzar. Si escucho correctamente a don Enrique Burgos, él tiene una serie de consideraciones, me parece bien escucharlas. Y ya los técnicos que le vayan dando forma a un grupo paralelo sobre la redacción, que nos concentremos en los conceptos. Y el documento al final será el producto de esta mesa y luego lo llevaremos a comisiones dictaminadoras. Sí, me parece adecuado el método. Por mí adelante se toman decisiones colegiadas, senador. Gracias. Yo estaré de acuerdo con lo que dice el senador Romero Hicks. En el documento que nos entrega el senador Burgos hay 4 temas, digamos, fundamentales que establece. Yo propondría a la mesa que nos arranquemos por esos temas, uno por uno, y si adicionalmente a estos
la posición de PAN PRD, que es conjunta, queremos añadir otros más, los discutiríamos en una dinámica de temas, como bien señalaba el senador Romero Hicks, y de esa manera permitimos al grupo técnico que vaya tomando las anotaciones, donde haya coincidencias, donde no coincidamos también, y donde nos estaremos acercando probablemente a alguna definición de modelo. Perfecto, pues no se diga más, senador Ruiz Peter. Yo lo que propongo es, ahorita que se pueda ver si un documento de Word se puede abrir o no, y es porque me parece que decir que hay que conseguir informáticos para que nos ayuden a cargar un documento de Word es igualmente falta de respeto, pero bueno, para no estar peleando. Es un documento que se puede abrir, que se puede poner, 2 columnas. Si ustedes deciden no ponerlo porque fue imposible abrirlo, me parece que es un retraso equivocado. Ustedes traen un documento, trae el PRI una serie de observaciones. Yo lo que les propongo es, la ley, como cualquiera, tiene temas en particular, temas sobre los cuales se tienen opinión, etcétera. En este caso, ¿qué es el comité coordinador? ¿Qué es el comité de participación ciudadana? ¿Qué es el secretariado ejecutivo? ¿Qué son los sistemas locales, la plataforma digital, recomendaciones? Más o menos lo que trae el PRI. Yo les propongo, en el ánimo de que trabajemos, es identifiquemos cuáles son los temas y entonces discutámoslos, ¿no? Ustedes traen un documento, veamos cuáles, si quieren ahorita vaciamos nosotros ahí, no creo que haga falta un experto en informática, podemos abrir otro documento de Word y decir, son estos 10 temas, discutamos sobre eso y discutamos posiciones. Sí, senador Ruiz Peter, ya estamos por darle el uso de la palabra al senador Burgos. Senador Burgos tiene el uso de la palabra. Me parece que ya todos estamos hablando sobre lo mismo. Nos ha dicho el senador Romero Hicks que no hay un documento base, que hablemos de los conceptos y que vayamos avanzando, ¿no? Senador Burgos, tiene el uso de la palabra. Gracias. Yo no creo que nos lleve 5 minutos, 6 minutos leer el documento. Y de ahí, con estas múltiples sugerencias, y particularmente con la idea del senador Romero, no nos resta ni nos limita nada. Si me permite, señor presidente, leo el documento. Sí, senadora. Sí, nada más dejarle el contexto que ya hay una propuesta del senador Hicks, hablada por el senador Yunes y por los presidentes de las comisiones, pero la escuchamos. Sí, y va en ese sentido, presidente, no estoy proponiendo ningún acuerdo diferente. Entonces, creo que todos tenemos derecho a decir lo que opinamos y proponer cosas. Bueno, en lugar de leer todo el documento, la propuesta sería primero enlistar los temas. Ustedes tienen 4 claramente identificados, nosotros tenemos por lo menos 7 identificados. Hagamos la lista de los temas y en lugar de leer todo el documento, primer tema, damos las discusiones y no leer todos los 4 temas de corrido, porque de lo que se trata es ir generando consensos. ¿Cuál es el primer tema que ustedes traen? Nosotros enlistamos los que tienen, a lo mejor incluso hay coincidencias y son menos temas, y vamos tema por tema. Sí, está bien, senadora. Si se va vamos haciendo la lista, le damos el uso de la palabra al senador Burgos, y de esos temas que menciona el senador Burgos, si quieren, los podemos ir incluyendo ya por tema, ¿no? Estamos hablando todos sobre lo mismo. Senadora Marcela. Vamos a hablar de qué conceptos es el que maneja la ley. Creo que sería primero puntualizar tal tema, para nosotros poder ir preparando ya las propuestas al respecto. Sí, si les parece bien, dejemos hablar al senador Burgos para escuchar de qué temas trae, sobre eso enlistamos los temas y hablamos de conceptos como nos los han pedido. Estamos platicando sobre lo mismo, yo les pediría que arrancáramos. Senador Burgos. Sí estamos hablando sobre lo mismo, pero en toda esta discusión lo que nos hemos dado cuenta es de que el orden de los factores termina afectando el producto. Y quiero explicarme, ¿no? Traíamos un documento, quedamos que lo íbamos a cargar, ojalá que haya chance de que lo carguen para que esté claramente ahí expuesto qué iniciativas o qué plantea cada grupo parlamentario. Dice el senador Burgos, yo traigo un documento que es la actualización de lo que opina el PRI. Nosotros traemos una actualización de lo que opina el PAN y el PRD.
Yo lo que les propongo, y por eso vuelvo a comentar lo que yo comenté, es, la ley tiene una serie de contenidos. La ley reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción trae una serie de planteamientos que vienen de la reforma constitucional. Vuelvo a citar mi ejemplo. ¿Qué del comité coordinador? Bueno, lo que opine el PRI, que será sumamente respetable e importante, pues ¿por qué no lo dejamos tantito en pausa y pongámonos de acuerdo en cuáles son esos temas que son importantes para debatir? Si no, vamos a oír la posición del PRI, que seguramente nos va a decir, es que esto es inconstitucional, esto no, etcétera. Digo, me anticipo algunas cosas que veo venir, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Miren, creo que es mucho más práctico, y estoy tratando de acudir a algo que no solamente sea práctico, sino que sea ejecutivo para resolver. Veamos primero cuáles son los temas, cuáles son los componentes de la ley. A, B, C. No, creo que la parte de artículo por artículo ya quedamos claro que nos centramos. Veamos cuáles son esos 10. Y entonces ya ponemos, primer punto, comité coordinador. Y entonces el PRI, que trae ya un documento elaborado, nos dará su opinión sobre el comité coordinador y nosotros daremos la nuestra. Y entonces posiblemente ahí digamos, corchete. Pues ya no tenemos que ver qué artículo ni qué artículo. Es lo que hemos propuesto. A ver, yo pediría, antes de que dé lectura el senador Burgos, si nos dice por lo menos los dos temas que vamos a hablar y vamos haciendo un registro de temas. ¿Les parece bien? Senador Burgos, dentro del documento, ¿qué dos temas generales nos podría decir para que se registren, para darle orden a dos temas y luego vamos registrando otros temas? Sí, por eso. Aquí en el documento tratamos de hacer referencias a las facultades del comité coordinador del sistema, cuáles son sus alcances, en general. Hay que abrir un board nuevo, por favor. Le vamos poniendo nada más los sistema. Asignación de recursos. Facultades del comité del sistema. El tema de asignación de recursos Vayan para el comité. por favor, el primero. El secretariado ejecutivo, su naturaleza, sus facultades, sus alcances, el comité de participación ciudadana, su conformación, sus alcances, sus vinculaciones. Cuatro puntos de vista, senador, así de plumazo. Gracias. Bueno, y esto es lo que traigo, no quiero decir que... Bueno, la senadora Marta Tagle va a leer los distintos puntos que creemos que deben de versar, entre ellos esos tres sin duda alguna están considerados. Sí, los temas que estamos poniendo, que debemos definir acá, es el objeto de la ley, toda la concepción del Sistema Nacional Anticorrupción. Objeto de la ley, ¿y qué dijo? Perdón. Sistema Nacional Anticorrupción. Sistema Nacional. O sea, la integración, etcétera. Integración, etcétera, como conceptual todo. Ajá. Como sistema. Integración, el sistema. Integración ¿Cómo se integra, como sistema. qué facultades, etcétera? Facultades, etcétera. ¿No? Coincidimos en el comité coordinador, o sea, en discutir comité coordinador, el comité de participación ciudadana, que también ustedes lo tienen. Comité coordinador, pues ya estaba. Ya, por eso digo, los que ya están son comité coordinador. Comité coordinador ya no me lo pongan porque ya está arriba. Y secretario ejecutivo ya están. Otro nuevos son los sistemas locales anticorrupción. Sistemas locales anticorrupción. Política nacional de combate a la corrupción. Plataforma digital de combate a la corrupción. Y recomendaciones del comité coordinador. Servicio profesional de carrera. Y servicio profesional de carrera. Y servicio profesional de carrera. Profesional, ¿no? No nacional. Bueno, muy bien. Si les parece bien, sobre esto podemos empezar a trabajar, ¿no? Senador Burgos. Y por favor me van pidiendo el uso de la palabra en el momento que lo van deseando. Presidente, ¿le doy lectura a este primer concepto o cuál es la idea? Quiere dar lectura al documento y vamos hablando de temas. Si alguien quiere en el primer tema pedir que separemos, empezamos a platicar sobre eso, ¿no? Porque muy bien. Entiendo que sobre los 4 temas, ¿no? Sí, como le dije, es un punto de vista, señor presidente,
a mi modo, no pretendo otra cosa, sino aportar alguna. Facultades del Comité Coordinador del Sistema Nacional. 1. El constituyente estableció un catálogo taxativo de facultades, mismas que deben ser respetadas en la ley que rija al sistema, cuidando de no exceder lo previsto por el propio artículo 113 constitucional. En este sentido, es necesario tener presente que el sistema funciona a través de un comité coordinador. 2. Se considera que el sistema fue diseñado por el constituyente como una instancia de coordinación y no como un sistema de pesos y contrapesos entre las instancias que lo integran. Los mecanismos de pesos y contrapesos implican la válida intervención de una autoridad respecto a las atribuciones de otra, con efectos de control y contrapesos, circunstancia que para ser válida debería estar prevista en la propia Constitución. 3. Se considera que el segundo documento de trabajo considera al Comité Coordinador, por lo que resulta viable revisar que en ambas propuestas, tanto la de 3D3 Plus como las que ya existen, pudieran considerarse las atribuciones que tendría el comité, observando en todo momento que dichas funciones no excedan las funciones que desde la Constitución están previstas para el sistema. 4. Les pedimos guardar silencio, por favor, a los invitados. 4. Resulta indispensable centrar la atención en las funciones de coordinación del comité para a. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales. B. El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención y control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generen. C. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. D. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de recursos públicos. E. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 5. Es a partir del texto constitucional que debe desarrollarse las atribuciones del comité. 6. Es preciso precisar, valga la redundancia, las facultades del comité coordinador con la que corresponden a cada uno de sus integrantes en lo individual, es decir, cuidar que el comité no asuma funciones de sanción, por ejemplo, que le corresponden a otros órganos o particularmente al tribunal competente. 7. Por lo que hace a la presidencia del comité, también tenemos que valorar la conveniencia de que ésta sea rotativa entre sus miembros, como suele suceder en cualquier órgano colegiado. Es un sistema, señor presidente, no un órgano. Gracias. Estamos en este punto nada más. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí, senador Armando Respiter, por favor. Bueno, nosotros lo que quisiéramos entonces es, me quedó clara la exposición del senador Burgos, hay dos cosas con las que yo discrepo, y creo que si quiere, para empezar a hacer el ejercicio, podríamos empezar por ahí. De su documento usted, por lo menos le agarré dos ideas. Cuidar que, además de que yo creo que el tema de que sea un esquema solamente de coordinación y no de pesos y contrapesos, es algo de la esencia del debate del sistema. De hecho, la idea de que haya un elemento de coordinación con los distintos componentes que forman parte del sistema es para que se puedan contrapesar entre los propios componentes del sistema. No es exclusivamente coordinación. Y voy al ejemplo, por ejemplo, de la silla de participación ciudadana. La silla de participación ciudadana tiene la búsqueda, como lo pensamos en la Constitución y ambos fuimos
constituyentes de ello, pues ahí donde se trabe el sistema, donde el órgano interno de control haga, como ha ocurrido hasta la fecha, pues caso omiso de un asunto o lo mantenga congelado, pues quien le tiene que echar candela para que trabaje es el órgano de participación ciudadana, sino que efecto tendría. Pero voy al punto. Usted dice, no pueden tener los ciudadanos la presidencia. Si quiere podemos debatir ese punto. Nosotros creemos que sí. Antes había otros puntos. Entonces, el punto... es que son los que yo agarré. Sí. ¿Verdad? Por eso sí, ponerlos. No, es correcto, pero el punto era que tratándose no de un órgano en lo particular, sino de un sistema de coordinación a la letra de la Constitución, o sea, es afinar lo que ya está diseñado, complementarlo, no propiamente sistema de contrapesos, sino de un sistema de colaboración, de complementación, porque los órganos actúan con facultades explícitas. Entonces, el sistema de contrapesos lo establece la ley, lo establecen las facultades que aún, y no puede ir ninguno más allá de lo que le está asignado en las facultades constitucionales o de la legislación secundaria. Por eso el punto de vista es que no son contrapesos, sino complementos. Ahora, el tema es, ¿de qué se trata? De que efectivamente la coordinación sea de efectividad, y para eso aquí hablamos de mecanismos, de informes, de evaluaciones, de tratar de decir, a ver qué ha ocurrido en 2 meses, en 3 meses, que permita calibrar auténticamente el sistema. Ese es el punto de vista, señor senador. Gracias, senador Enrique Burgos. ¿Alguien quiere hacer? Senadora Marcela Torres. Usted propone, senador, y le pediría que me ampliara un poco cuál es la visión completa que usted está sugiriendo para el Sistema Nacional Anticorrupción. Entiendo que a lo mejor la discrepancia entre las visiones es que nosotros estamos pensando en un órgano capaz de combatir, capaz de actuar, un órgano inteligente, capaz de actuar y con plena facultad. Y a lo mejor ustedes están pensando en mesas, un sistema de coordinación nada más de lo que ya existe. Me imagino, por ejemplo, al Sistema Nacional Anticorrupción y su comité coordinador, ¿no? Ahí está el comité, que son una serie de 7 sillas, ¿verdad? Ellos van a discutir sobre un acto X de corrupción y derivado de eso, ¿qué sucederá? O sea, ¿cuáles son sus facultades? ¿Cómo sería? Yo quisiera que me ampliara un poco porque no logro entender bien. Sí. Lo que decía, estimada senadora, es que efectivamente vale la pena puntualizar que no es un órgano, sino que es un sistema que conjuga órganos ya existentes, previstos y ordenados por la Constitución, que con la existencia de un secretariado ejecutivo tendrá exactamente esa tarea de decir, a estos que ya están diseñados y que tienen funciones específicas, la auditoría, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el secretario ejecutivo tendrá que complementar una función justamente de coordinación, de seguimiento, de sanción, etcétera. Como ocurre con el Sistema Nacional de Transparencia, por ejemplo, no es un órgano, son sistemas ya establecidos que colaboran, se complementan o se rediseñan a través de un órgano que en este caso concreto sería el Secretariado Ejecutivo. Ajá, sí. Gracias. Senadora, ¿alguna otra intervención? Senador Armando Respete, por favor. Yo pedí si hay algún rotafolio, igual eso también nos va a ayudar. Siempre ver cómo está el sistema. Cuando tenemos ahí desglosadas cada una de las partes, nosotros traemos todo un documento porque es difícil entender la parte de coordinación o esta argumentación de pesos y contrapesos si no se ve qué es lo que tiene que ir haciendo cada una de las partes.
Por ejemplo, pues el secretariado ejecutivo es dentro del sistema el que está encargado de concentrar la información de parte de todos los componentes. ¿Qué tantas capacidades adicionales o no habrá que darles? Pues habrá que ver, las ustedes proponen. No, yo traigo todo un planteamiento, por eso he insistido en que vayamos al otro documento, pero ya me dicen que sí es un problema de que no abre el documento, ¿no? Algo sin formato. la computadora. Yo con mucho gusto quisiera leerles para nosotros qué significa el comité coordinador, qué significa el comité de participación ciudadana, qué significa el secretario ejecutivo. Ahora, si yo lo leo todo, difícilmente vamos a poder estar por lo menos cotejando opiniones. Perdón, pero sin ánimo de controvertir nada, no es diálogo, Sí. simplemente decir, son parámetros generales que a lo mejor nos ayudan a tomar criterios. No, yo creo que sí vale la pena que lo vaya leyendo. Y los criterios del senador Ríos Peter, que tampoco es una alusión, también pueden ser útiles, son criterios que nos permiten ir cerrando. Sí, si quiere leerlo, senador Ríos Peter. ¿Me lo prestas tantito? Comité coordinador. A ver, para nosotros en el artículo 10, vamos a empezar comité coordinador y después vamos a focalizar en el comité de participación ciudadana y cómo este es un elemento que convive con el secretariado para poderle dar vida a lo que para nosotros no es simple y llanamente un elemento de coordinación, sino que en la forma en la que se entrelazan las distintas dependencias hace que haya un efectivo peso y contrapeso entre instituciones. Y la labor, o digamos la parte de participación ciudadana, termina dándole mucho sentido a que el sistema funcione y a que no se quede estancado como nos ha tocado hasta ahora. El comité coordinador, ¿por quiénes está compuesto? Es parte de lo que está establecido en la Constitución. Para nosotros el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, un representante del Consejo de la Judicatura, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la famosa séptima silla. 7 elementos y es lo que plantea nuestro artículo 11. ¿Cuáles son las facultades de este comité coordinador? Para nosotros, las facultades que tiene es elaborar un programa de trabajo anual, establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos. Tercero, la aprobación, diseño y promoción de la política nacional, por eso la pusimos, es una parte específica de la política nacional en materia de combate a la corrupción, así como su evaluación periódica, ajustes y modificación. Cuarto, el diseño, promoción y evaluación de políticas integrales en materia de fiscalización, control de recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Quinto, requerir información, nos parece importante requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional, que el comité coordinador pide información sobre cómo va el avance de la política nacional y las demás políticas públicas integrales implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos. Sexto, la determinación e instrumentación de los mecanismos de información, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y prevención, así como disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. Séptimo, la elaboración de un informe anual. Estamos haciendo que el comité coordinador anualmente elabore un informe que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Octavo, con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control del mismo, el comité coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculatorias, porque así quedó en la Constitución, ante las autoridades respectivas,
conocerá las inconformidades que se presenten respecto de las mismas y conocerá sobre las inconformidades por omisiones en que incurren las autoridades responsables, así como la insuficiencia en el cumplimiento de estas en los términos señalados. 9, supervisar las acciones derivadas de las recomendaciones. 10, nombrar y remover a los integrantes del secretariado ejecutivo, es facultad que le dejamos al comité de coordinación, nombrar y remover a los integrantes del secretario ejecutivo. 11, el establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción. 12, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. 13, ténganme paciencia porque son 22. Establecer una plataforma digital única que integre y que conecte los diversos sistemas que posean datos e información necesaria para verificar los intereses y patrimonio de los servidores públicos, así como para monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos. Sanciones para los servidores públicos, adquisiciones, licitaciones, bienes, arrendamientos, auditoría y fiscalización, control de datos y denuncias. Todo en esa misma plataforma. 14, establecer convenios con las distintas autoridades de todo el Estado mexicano que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los servidores públicos. 15, designar o remover al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. La remoción, y esto es importante subrayarlo en nuestra propuesta, la remoción solo procederá cuando en la mayoría que la determine se incluya el voto del representante del Consejo de Participación Ciudadana. En nuestra propuesta le estamos dando ese voto de calidad al Comité de Participación Ciudadana, no solamente cuando nombra, sino cuando se va a remover, que pueda ser quitado solo si cuenta con el voto de la silla ciudadana. 16, celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional. 17, evaluar el cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema Nacional en los términos de la ley. 18, destinar por conducto del Secretariado Ejecutivo recursos financieros para el gasto corriente al Comité de Participación Ciudadana para el cumplimiento de sus atribuciones. 19, la determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación de las medidas de protección de denunciantes, informantes y testigos. 20, promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación con las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los órganos de fiscalización y de control interno la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas, así como hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos. 21, la interpretación en el ámbito de sus atribuciones de esta ley, los lineamientos y demás disposiciones reglamentarias, y el 22, las demás señaladas por esta ley. Hay cosas en las que por lo menos de la iniciativa de ustedes pues sí tenemos enormes discrepancias. Señor presidente, ¿me permite? Por favor, senador Burgos. Desde luego me parece muy interesante lo expuesto por el señor senador Ríos Peter, algunas con manifiesto ajuste constitucional. Son 22, efectivamente, no es tan rapidito, pero creo que vale aportarlas, entregar el documento, señor senador, y bueno, hacer un buen análisis de él, porque me parece que muchos de los aspectos, sin descalificar ninguno, son atendibles. Entonces, pues, valdría la pena que se aporte. Gracias, senador Burgos. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Por favor, doctora Lourdes, y después doctor Chopar, por favor. Sí, entendemos la lógica de coordinación entre las instituciones que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, pero sí creemos que
también es necesario la parte del fortalecimiento de pesos y contrapesos, y esta parte retoma los consensos que teníamos algunas organizaciones para el Sistema Nacional Anticorrupción. La parte que acaba de exponer el senador Respiter. Gracias. Doctor Chopar, por favor. Muchas gracias. En el ánimo de contribuir y solamente agregando algo a lo que dijo mi colega, la doctora Morales, me parece que es muy importante precisar dos cuestiones, al menos desde nuestra perspectiva. La primera, que efectivamente hay una parte relevante en la coordinación, pero también el comité coordinador tiene atribuciones propias que establece la Constitución y que no corresponden necesariamente a las competencias de cada uno de los órganos o instituciones que la componen, y esto es muy importante. Los mecanismos de coordinación funcionan fundamentalmente cuando se conjuntan distintos órganos en donde cada uno de ellos tiene sus propias atribuciones y por tanto en el ejercicio de sus propias atribuciones establece una instancia cuyos titulares conversan desde su propio papel y por tanto acuerdan, y cada uno de ellos en el ámbito igual de sus propias competencias llevan a cabo la ejecución de esos acuerdos de coordinación. Lo que tenemos en este caso es que el comité coordinador tiene atribuciones propias que difieren de las competencias de cada uno de los órganos que la componen. Y esto sí le da una naturaleza de ser un órgano en sí mismo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la facultad de recomendación. Ninguno de ellos tiene por sí mismo una atribución de recomendar. La atribución de recomendación parte, y la Constitución la asigna directamente al comité. Por tanto, tenemos que considerar que estamos creando, que la Constitución ya creó un órgano que tiene una entidad propia, que ejerce atribuciones propias, y por tanto hay que darles estatus. La siguiente cuestión es que la presencia del ciudadano en el comité coordinador y por supuesto la función del comité de participación ciudadana también excede la propia mecánica de la coordinación. Y me parece que hay dos lógicas. Una, por supuesto, la de frenos y contrapesos, y otra es una lógica de cooperación. Entonces creo que ahí hay dos elementos relevantes que hay que tomar en consideración en la definición, porque de alguna manera tenemos que irlo conceptualizando y ubicando esta naturaleza jurídica, no solamente como un centro de competencia, sino también porque va a establecer relaciones con otros órganos. Es decir, la recomendación se emite a otras entidades, instancias, órdenes de gobierno, dependencias, instituciones, y se generan obligaciones. Y aquí me interesa precisar de qué manera se generan obligaciones. No es la obligación de asumir, acatar, obedecer la recomendación, sino de responder a esa recomendación. Y por supuesto en esa relación jurídica se establece una relación entre el destinatario y aquel que emite. Y el que emite es un ente con facultades propias. Gracias. Gracias a usted, doctor Roldán Chopar. Doctor Cervantes. Senador, para ir aclarando quiénes son quiénes. Bueno, pues también doctor, ¿no? Ya me lo quitaron, ¿no? Mi punto de vista, que lo que acaba de decir el doctor Chopar, es evidente que sí hay facultades propias y hay facultades que hacen los entes que integran el sistema. La problemática va a ser, o por lo menos digo yo, el problemario legal de la interpretación constitucional va a ser en qué tipo de órgano y en dónde bajas estas facultades. Podría ser, en primera instancia, diría yo anotar que técnicamente sí tiene facultades constitucionales específicas, porque su principal función es la recomendación, y la naturaleza constitucional de esa recomendación es evidenciar si se hizo caso o no, por eso tiene que ver la respuesta, por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Digamos, parecido, sin ser idéntico, al ombudsman en términos de derechos humanos. Entonces, me parece que más bien es en dónde, porque la Constitución sí no calificó en qué parte iría, no es como, no dijo exactamente cuál era su naturaleza, hablando de naturaleza de dobles facultades. Yo aquí sugeriría
de común acuerdo con la participación ciudadana y el expertise de todos los demás, nada más tengamos la reflexión de que sí creo que hay dos facultades y nada más hay que saber en dónde las deberíamos de ubicar para garantizar las facultades concretas constitucionales que se le dieron a este órgano por sí mismo, para poder hacer las recomendaciones y la vinculación con todos los entes que pertenecen al sistema. Eso me parece aquí para mí que es evidente, nada más es en dónde se va a ubicar. No tengo la respuesta, pero creo que lo deberíamos de ver cuál sería la mejor forma de efectividad de esa función constitucional que se debe. Sí, sin duda me parece que es parte del problemario. Senador Armando Ríos Peter, perdón, no la vi. Sí. Sí, senadora Marcela Torres. Es que si digo qué órgano tendría que decir por pudor intelectual, qué tipo de órgano que es el que yo ahorita no puedo responder, no sé, no creo que estemos buscando un descentralizado ni un desconcentrado bajo una secretaría, no lo sé. Lo que sí sé ahorita es que el Sistema Nacional Anticorrupción le generaron facultades per se a ello y le generaron facultades a todos y cada uno de los que conforman el sistema, que es un ente. Este ente tiene que tener una medición concreta de su funcionalidad uno por uno y la recomendación es por qué no estás funcionando independientemente de las políticas públicas, pero sí tiene dos niveles de facultades y por eso hay que atender a la construcción mejor en términos de derecho administrativo de qué tipo de órgano. ¿Qué tipo de órgano? Ahorita no lo sé. Lo que sí es que hay sí, es un órgano administrativo, que hay dos tipos de facultades y estas hay que saber dentro de nuestra actual ley y constitución en dónde lo debemos de bajar, perdón el término, pero bajar estas facultades para que se puedan ejecutar y distinguir cuáles son las que son propias y cuáles son las de sus coordinados. Raúl Cervantes. Sí, gracias. Senador Ríos Peter. Nada más para efectos visuales. ¿Pueden bajarlo al artículo 10? Esto es lo que leí. Arriba. A ver, nada más, ¿por qué quiero hacer este ejercicio? Todo eso es lo que leí. Todo eso, el comité coordinador tendrá las siguientes facultades. Ya están buscando el otro que compara contra el PRI. Ahí va en ese USB. Yo por eso vuelvo a insistir, no es necedad, o no es exclusivamente necedad, es porque lo habíamos acordado primero, y segundo, porque entiendo la respuesta del senador Raúl, entiendo los comentarios del senador Burgos. Ahí está, pues vamos debatiendo uno por uno. No, pero yo no dije facultades, yo dije ahorita primero qué naturaleza del órgano. O sea, entiendo el comentario general, sí. Pero cuando ya aterrizamos a cada uno de los puntos, se puede discutir punto por punto. Es para lo que estamos reunidos, no para ver una generalidad y después decir, oye, pues mañana. O sea, por eso yo he insistido en que ese documento tiene que estar ahí, permite cotejar y ver. Senador Peter, vayamos a hacer referencia, teníamos un listado que me parecía que funcionaba bien de conceptos y vayamos haciendo referencia a los artículos para avanzar. Ajá. No era lo que teníamos. ¿Estamos? Ok. Senadora Marta Tagle. Sí, incluso de la propuesta común, justamente tenemos también el artículo 9 donde viene esta inquietud que plantea el senador sobre la definición que nosotros tenemos del comité coordinador, que es un tema en el que podemos entrar justamente a tener definiciones y que lo comparemos con la definición que ustedes tienen. El comité coordinador, y está en nuestro artículo 9, el comité coordinador es la instancia responsable de establecer... Les pido silencio, por favor, para que podamos escuchar a la senadora Tagle. Por favor, ayúdenos. Si quieres incluso poner el que está con las dos columnas mientras llega el otro, nada más para que puedan visualizar lo que estoy leyendo. Póngale, ¿artículo qué? ¿9? Artículo 9. Sí, pon en la pantalla artículo 9, por favor. Dice, el comité coordinador, en el 9, mira, allí está. El comité coordinador es la instancia responsable de establecer e implementar
políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y disuasión de faltas administrativas graves y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos y de los mecanismos de suministro e intercambio, sistematización y actualización de la información sobre estas materias. Me parece que de entrada la propia definición es un asunto por el cual podemos comenzar, porque nosotros estamos visualizando al comité coordinador como algo más que solamente una mesa donde se coordinen, ¿no?, sino como una instancia que pueda además hacer recomendaciones, pueda diseñar política pública para una política nacional de combate a la corrupción, y nos parece que eso de ninguna manera contradice lo que se buscó con la reforma constitucional en el tema, y se le da el carácter justamente que debería de tener un comité coordinador que funcione, que para lo que estamos buscando. ¿Me permite? Gracias. Sí, senador Burgos. Desde luego, su primer comentario, senadora Tagle, me parece que refleja el texto constitucional, está muy nítido su comentario. El comité coordinador es una instancia de coordinación, como lo estoy leyendo ahí, es la instancia responsable, y después, en el mismo artículo 113, atribuye una serie de facultades, de las cuales usted ha mencionado algunas. Así que pero a ver, una pregunta nada más con el afán de esta tabla. Ahí dice que la iniciativa PRI Verde no hay correlativo, y en el documento de trabajo que se hizo dice del Comité de Coordinación del Sistema, de su integración y competencia, que es el correlativo a ese, que es el 11. Dice, el comité coordinador es la instancia responsable de establecer e implementar políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, control, sanción y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, así como de la fiscalización y control de recursos públicos y de los mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información sobre esas materias. Entonces ahí sí hay un correlativo. Por favor, vayan metiendo el correlativo ahí, pues para poder estar hablando de las mismas cosas, porque si no, pues no corresponde, no vamos a llegar a acuerdos, ¿no? Lo voy a meter. ¿Alguien que desea hacer el uso de la palabra? Sí, senadora Torres. Yo no puedo representar a no sé cuántos senadores, y aparte no vengo representando al PRI para hacer un acuerdo. Lo que sí les digo, por ejemplo, perdón, senadora, es que en lo que ustedes ponen definen qué hace, pero no la naturaleza del órgano. Lo único que estoy advirtiendo, y también el doctor Xiopa dijo, sí es un órgano porque hay dos tipos de facultades, las propias y las de los entes que coordinan. Eso estamos de acuerdo. ¿En dónde lo debemos de poner? En ningún documento he visto una propuesta, porque tiene una complejidad constitucional y legal que se encontrará, ¿no? Tendremos que acercar, pero es en dónde, no el qué tiene. Las facultades, por ejemplo, si los 22 puntos que dijo el senador Ríos Peter, suponiendo sin conceder, no estoy autorizado por el PRI, la Junta de Coordinación y los presidentes de la mesa saben que no vengo representando al PRI. Si se hubiera, lo hubieran dicho, no, lo vas a ver en el ejercicio, lo he hecho en la presidencia de puntos considerables y en el presidencia del Senado, y tú mismo me lo has reconocido, mi querido senador. En esos 22 supone que dijera que sí. El tema no es qué tipo de órgano, ese hay que darle, yo le pondría más que un corchete de ambas partes, es hagamos el esfuerzo de ubicar la naturaleza de ese órgano y dónde lo queremos ubicar para ejercer esas facultades. El artículo 9, deja ponerme los anteojos, pero pues si me preguntas a mí, no podría entenderse un ente de inteligencia que va a tener el Estado si no genera toda la información y la concentra para después generar políticas públicas. Pero en qué naturaleza es la que todavía nadie le hemos bajado, hay que darle una pensadita. Y el senador Burgos, lo digo aquí públicamente, va a coordinar las mesas por parte del PRI, y hay representantes del PRI acreditados a la presidencia, y yo, por acuerdo de los presidentes y ahora de los coordinadores, la manera de facilitar o acercar las posiciones. Sí, gracias. Sí, la registro, pero senador, a ver, lo que procede simplemente para que nos vayamos
poniendo de acuerdo. Lo que procede es que iremos apuntando en observaciones lo que cada senador diga, las posiciones que diga. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, senador. Senador, la propuesta de la senadora Rojas, la propuesta nuestra, lo que plantea es que el secretariado ejecutivo, que es como el brazo que va a ejecutar las facultades que tendrán estos órganos, etcétera, lo propone como un descentralizado no sectorizado. No sé si eso abone a cuál podría ser la figura de este órgano, que creo que debe ser así, ¿no? El secretariado general es este brazo ejecutor de las facultades que se están otorgando al comité coordinador. Entonces, lo que planteamos es que sea un descentralizado, no sectorizado. Yo quisiera escuchar qué opinan al respecto. Perdón, gracias. Senador Armando Ríos Peter. Sí, solamente para clarificar, ahorita venía el secretario técnico a presentarme que el correlativo sí existía. Existe, por lo menos en el documento que me dieron, pero es del segundo documento, no hay iniciativa del PRI Verde. Entonces, necesitamos que tengamos la iniciativa del PRI Verde para poder comparar. Vamos a comparar, repito, PAN, PRD contra PRI Verde y vamos a buscar tener observaciones. Lo más casi seguro, lo que seguro que yo preveo es que no vamos a coincidir, pero la idea es ir cotejando unos con otros. Si no, nos vamos a quedar en las generalidades. Leí 22 puntos, la iniciativa del PRI tiene X facultades, pues combatamos las que unos presentan contra otros. Si no, nos vamos a quedar en las generalidades. Y el acuerdo es cotejar PAN, PRD, iniciativa PRI Verde. Senador Yunes. A ver, yo creo que se tiene que tomar en cuenta también el segundo documento de trabajo y vamos a poder adelantar. ¿Por qué no? Es un documento de trabajo. Acordamos en Junta de Coordinación. No, nunca dijimos que no se iba a usar el segundo documento de trabajo. Así se dijo. No, ahí sí no. No. Así se dijo. Que no se iba a usar el segundo. A ver. No más quisiera. Dijimos que se iban a contrastar todos los documentos, pero no se dijo que no se iba a utilizar. Así lo dijimos. No se dijo así. Perdón, ¿por qué no le preguntamos a los coordinadores? De acuerdo. ¿Les parece bien que haya una consulta sobre ese particular? No, bueno, a ver, yo les pediría, estamos aquí con la sociedad civil, estamos avanzando en temas, yo les pediría, no necesitamos en eso, si no ponemos las columnas también de la del PAN, la del PRD, y ponemos todas, hombre, estamos discutiendo para poder avanzar, yo les pido que cooperen. Me parece que están tratando temas importantes con la sociedad civil, me parece que estamos avanzando en concepciones, se está estableciendo un problemario, vamos a trabajar ya más que estamos peleando y definir cuál está y cuál no está, por favor, les pido a todos de su comprensión y de su sensibilidad para poder seguir avanzando. ¿Alguien más que quiera hacer el uso de la palabra? A ver, yo quisiera que se registren las observaciones respecto a ese tema. A ver, yo tengo mi posición, una observación respecto a esto, pero es una observación que ha ido cambiando con el estudio del tema, ¿no? Y es justamente de las faltas administrativas graves. La verdad de las cosas es que al inicio, si me dan ahí, ¿no? Respecto a las faltas administrativas graves, la verdad es que incluso nuestras propuestas y los documentos de trabajo, y veo que ustedes también, pues hemos ido hablando de faltas administrativas graves y no graves. No, es que es una redacción de ahí, senadora, nada más quiero dejar una problemática, yo también estoy en mi derecho de dejar una problemática planteada ahí al lado también. Y con el estudio de los documentos me he percatado que podríamos tener tres conductas diferentes: las no graves, las graves y las graves relacionadas a hechos de corrupción. ¿A qué me refiero? Un oficial mayor de una secretaría que vence un impuesto predial y que no lo paga, ¿no? Que le tiene que pagar recargos por 1 millón de pesos, se establece un daño patrimonial, tiene la institución que pagar ese 1 millón de pesos a la tesorería porque el servidor público venció un impuesto, debe ser considerada una falta administrativa grave sin hechos de corrupción. Entonces me parece que al final del día
tendremos 3 clasificaciones, las no graves, las graves y las graves con hechos de corrupción. Lo pido yo también para mi parte ahí de lo que se va registrando ahí, nada más esa observación, y seguimos platicando de lo demás. Gracias. Senador Armando Ruiz Peter. Que yo insista en el asunto de que se le pregunte a los coordinadores para no seguir patinando, pero independientemente de que las consultas se puedan hacer, quiero hacer un énfasis. El documento de trabajo que preparó las Comisiones Unidas había jalado de la iniciativa, en este caso del PRD, este artículo. El PRI no lo había puesto. O sea, el PRI en su iniciativa no trae un correlativo, hasta en tanto no me lo enseñen, porque ahorita no está. Pero nosotros lo que tenemos aquí claro es que, como fueron haciendo un segundo documento a partir de varias iniciativas, pues se lo copiaron al PRD. Por eso insisto en el acuerdo como está planteado. Solamente se pueden cotejar 2 cosas: el documento del PAN y del PRD frente a la iniciativa del PRI y del Verde, porque si no, entonces vamos a estar patinando en un segundo documento que ya eran cachitos de varias iniciativas. Si ese es el debate, vamos a caer en que no tengamos necesariamente incluso que debatir, solamente pongamos, pues estamos de acuerdo con el artículo 9, como se plantea en la propuesta del PAN y el PRD, para no seguir patinando. Es que no estamos patinando, senador Armando Ruiz Peter. El segundo documento lo hicimos los presidentes de las comisiones tomando lo mejor de cada iniciativa. Si usted cree que lo copiamos y si era un buen artículo, seguro sí lo retomamos de ahí, porque de eso se trata la construcción de los acuerdos, de tomar de las iniciativas su mejor parte. De eso se trata. Estamos ahí poniendo un segundo documento de trabajo con las cosas. Estamos de acuerdo en seguir poniendo los temas como los estamos poniendo. Le recuerdo lo que dijo ahorita el senador Hicks, que estaba aquí. No hay un documento base oficial. Sigamos platicando sobre estos temas para buscar los consensos, hombre. No hay, es que no hay consensos de nada. Se registran las posiciones para estudiarlas, para ver en dónde. Ha hecho una explicación ahorita el senador Cervantes de que hay que hacer una revisión para ver un órgano de qué tipo, ¿no? Se recogen las observaciones, el problemario, y de eso serán las reuniones para ir afinando esas cosas que no están ahí. Bueno, nosotros estaríamos de acuerdo con la redacción de la propuesta. Está bien, que se apunte ahí que ellos están de acuerdo con su propuesta, me parece bien. Sí, que están de acuerdo ellos con su propuesta. Y proponen un descentralizado para estudiarlo, ¿no? Y proponen descentralizado. Eso todavía falta. Ok, con estudio. Es que lo que proponemos es que el secretario ejecutivo sea un descentralizado y no descentralizado. Ok, gracias. Seguimos. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Ya leímos las facultades. Por favor, doctor Roldán Chupán. Gracias, senador. Entrando en esto, dado que también forma parte del comité coordinador la Fiscalía, y que es relevante la información que se genere en materia penal, los hechos de corrupción tienen que estar también vinculados a que pueden ser hechos de corrupción en el ámbito penal, ¿sí? Y no solamente en el ámbito administrativo. Sí, me parece que corren en las 2 vías, ¿no? Una en conducta administrativa y la otra dándosele vista evidentemente a la parte penal para que se iniciara la carpeta de investigación, ¿no? Me parece, sí, sin duda, que corren 2 vías. Senadora Marta Tagle. Yo me gustaría que para que pase algo más que plantear nuestros problemas, sobre los problemas que se han identificado en este artículo en especial, que es el carácter del órgano. Si se van a considerar las faltas administrativas graves, hechos de corrupción que planteó el senador Escudero, que son creo que los 2 problemas que plantearon sobre este artículo en especial, pues que sociedad civil, nosotros podamos argumentar sobre eso y ver si eso se resuelve de alguna manera de una vez aquí para ya
no dejar solamente el problema ahí puesto, sino cómo se puede resolver ese problema. Han manifestado en varias ocasiones el senador Burgos y el senador Cervantes que van a hacer las consultas, que van a estudiar el problemario que se está planteando. Si ustedes quieren dejar ya la forma, lo registramos y que se quede la forma de lo que ustedes están pensando. No forcemos una cosa que no están, nos están diciendo los senadores que van a revisar el tema, que van a hacer los estudios necesarios para ver qué carácter tiene el órgano. Les pido que, como ya se los había mencionado, que vayamos registrando el problemario. Se corta, se pega y se pone en amarillo. No, se registran ahí las observaciones, que hay un problemario que se va a estudiar. ¿No sería entonces mejor que lleven toda nuestra propuesta y la opine el PRI y nos podamos reunir con una opinión del PRI? Porque en este caso quieren estar aquí exponiendo ideas para que ellos se vayan a estudiar. Mejor les dejamos el documento, ustedes lo estudian, opinan el documento y nos reunimos ya con una opinión del PRI, que creo que nos hace perder el tiempo, pues, ¿no? Yo no creo que aquí nadie esté perdiendo el tiempo, senadora. Bueno, esa es su opinión. A mí me parece que estamos avanzando. Es su opinión y nosotros tenemos opiniones diferentes. Senador Puente. A ver, presidente, yo creo que aquí estamos ante algo y una falta de comunicación. Es una buena propuesta. Es una muy buena propuesta. A ver, senador, si me permite, no ha acabado. Creo que lo que está sucediendo es que no nos escuchamos y ha habido una falta de comunicación evidente. Número uno, el coordinador de los senadores del PAN y el coordinador de los senadores del PRD, Armando Ríos Peter, que dicen que ya tienen una sola propuesta y que están de acuerdo. Bueno, evidentemente no están de acuerdo y se los voy a decir por qué. Porque en la reunión de la Junta de Coordinación Política, el senador Romero Hicks dijo de manera muy clara, y aquí lo acaba de reiterar, que no hay un documento base. Y el senador Ríos Peter dice que sí lo hay y que es el documento que está aquí. Número uno. Número dos, creo que hay una falta de comunicación en los grupos parlamentarios y que quizá el coordinador de Acción Nacional, Fernando Herrera, y el senador Romero Hicks no le compartieron a los senadores es que quedamos de venir aquí a analizar, a comparar y que se iban a llevar todas las observaciones. Senador Ríos Peter, aunque manifieste su hartazgo, creo que de repente yo tampoco coincido con usted, pero lo escucho con respeto. Lo he escuchado con respeto, no con cierta actitud. En donde se iba a ir a ese grupo compacto, en el cual iba a estar usted con los presidentes de comisión para ya poderle dar la forma a la redacción de lo que se observara aquí. Creo que ese fue el acuerdo que tomamos, en donde estuvo el senador Burgos, estuvieron los senadores presidentes de comisión, estuvo usted, estuvo el senador Cervantes, estuvieron los demás coordinadores parlamentarios y un servidor. Creo que hay que dejarlo claro, porque aquí si lo que se trata es de confundir mediáticamente de que no se quiere hacer un trabajo, no es así. Veníamos a que cada uno diera su postura, su visión, y después se iría al otro grupo para irlo aterrizando ya en una redacción. ¿Es cuánto? Bueno, sí, senador Armando Ríos. No era conclusión. A ver, senador Puente, ¿no? Es lo que yo llevo pidiendo que hagamos, es lo que usted acaba de decir. Por eso insistí que tuviéramos este documento. Ahora estoy pidiendo que el PRI haga un comentario sobre lo que nosotros leímos. ¿Le gustó al senador Burgos la propuesta de que el PRI opine nuestro documento? ¿Por qué no revisan entonces nuestro documento y nos dan opinión? Mira, tan fácil como eso. Tenemos un documento sobre lo que opina el PRI, artículo por artículo, para que no estemos dilatando en que, es que mire, ¿por qué no mejor revisan la propuesta nuestra, que es muy pública, ahí está presente, y entonces nos dicen por qué no quieren que el Comité de Participación Ciudadana sea como tal, etcétera? Y entonces, ya que lo revisen, discutimos. No, porque si no, entonces no ocurre lo que yo he pedido, senador. Es que, perdón, si lo va el uso de la palabra,
Es que con eso empezamos diciéndoles que no conocemos ese documento que circuló a las 2:30 y ustedes nos pidieron que lo leyéramos. Así empezó la discusión, pues lo estamos leyendo, pues es lo que estamos leyendo, senador Yunes. Senador Yunes. A ver, yo creo que es atendible la postura de los senadores de PRD y PAN en ese sentido. A ver, también es cierto que es muy difícil un documento que se conoció hace no mucho tiempo, discutirlo en este momento. Me parece que lo más coherente, lo lógico, es que este documento se lo lleve el grupo parlamentario del PRI, lo trabajen con tiempo, con calma, con los demás senadores, y simple y sencillamente entreguen los comentarios al respecto, y ya con eso vamos a tener claramente dónde coinciden, dónde no coinciden, y por qué no coinciden, y punto, nos vamos a lo que sigue. ¿Qué opinen sobre el documento? Yo le propongo con todo respeto a la opinión que nos va a vertir el PRI a nuestro documento, les pediría, si es posible, que nos pusieran sí estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y la razón para entonces nosotros poder contraproponer, trabajar, etcétera, ¿no? Sería una petición respetuosa nada más. Senador Yunes. Yo propondría, presidente, bueno, pondría a consideración de los compañeros si también pudiéramos llevar a cabo este ejercicio en las demás mesas, claro, porque si no la verdad es que vamos a acabar en la misma discusión mañana, en la mañana de la tarde, cuando podríamos adelantar tiempo valioso de trabajo, si pudiéramos entregar, y además PAN y PRD ya tienen los documentos hechos. Ya tenemos los documentos hechos. Hay disposición de entregarlos hoy mismo inclusive. Así es, lo único que necesitaríamos sería que el PRI opinara sí, no, ¿y por qué? De acuerdo. Así, y a lo mejor en ese mismo formato, si fuera posible, es una petición respetuosa. Bien, presidente. Sí, senador, respeto. Sí. Bueno, la idea original era que pudiéramos hacer el trabajo aquí. El PRI requiere tiempo para conocer el documento. El formato que está acordado y que yo he venido reiterando es: ¿qué propone el PAN, el PRD? ¿Qué propone el PRI Verde? Vamos a dejar un solo documento base, que es el documento PAN-PRD. Sobre ese documento PAN-PRD tendremos que tener puntos específicos y justificaciones específicas de qué opina el PRI con el Verde sobre ese documento. Digo, para que quede claro en la versión estenográfica, para que no vayan a ser versiones globales genéricas. Queremos saber de cada uno de los puntos por qué sí, por qué no. ¿Es correcto? Sí. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, me parece que es importante entonces recoger ese documento y poder hacer los correlativos a cada cosa. A ver, lo que es importante, me parece que puede ser una metodología importante para seguir. Me parece importante solamente una cosa, y es una atenta súplica a PAN y a PRD respecto a los documentos que nos están presentando. El día de hoy en el Pleno se acercaron conmigo muchos senadores del PAN, debo decirlo, más de 10, para decirme que no estaban de acuerdo con lo que se había presentado. Yo les pido nada más que tengan un consenso de verdad, que sea eso, que exprese la voluntad de lo que está reflejado ahí, pues para que podamos ir discutiendo que sea de PAN-PRD, pero es un tema de organización interna. No sé qué encuentros tenga usted, no sé si es formal o no lo que dijo el presidente del partido, no sé si hay una instancia mayor en el partido, bueno, entonces lo que le hayan comentado, los encuentros que haya tenido y no sabemos con quién, pues no nos podemos hacer cargo de eso, ni vienen al cuento. Es que el presidente del partido no vota en el Senado de la República. No importa, pero sí tiene una postura muy clara. El coordinador parlamentario estuvo, no sé qué otra formalidad necesite, ya está el coordinador parlamentario, está el presidente del partido, está el coordinador de la mesa, pues ya. Muy bien, pues muchas gracias. Se levanta la sesión y que se trabajen los documentos.